Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 17. Chapter 17, Infant de Kobold Lord frotándose la barriga después de lo que probablemente fue la mejor comida que había tenido en semanas. Kirito suspiró satisfecho. Normalmente habría ahorrado para mejorar su equipo y se habría conformado con solo pan y la salsa de recompensa que obtuvo en una misión, pero hoy era una ocasión especial. Se unió a un grupo. Claro, solo era para la pelea contra el jefe, pero para él, era una ocasión monumental. Bueno, quizá exageraba un poco. Pero Kirito siempre había sido ese tipo de jugador socialmente torpe, que jugaba solo sin importar el juego. Uno por uno, miró a los otros 5 que estaban en la mesa con él. A su izquierda estaba Sinon. Los ojos de la chica eran de un gris penetrante, de esos que hacían parecer que podía ver a través de ti. Luego, a su derecha estaba Drifter. Kirito notaba que el hombre mayor se esforzaba por no parecer que estaba tomando las riendas. Lo agradecía. Kirito ya no se desenvolvía bien en grupos, y más aún si alguien a quien no conocía intentaba darle órdenes. Junto a Drifter estaba Nautilus, el espadachín con escudo redondo del grupo de la cantante. Sí, la fiesta de la cantante. Así los conocían, aunque Drifter fuera su líder. La guapa joven que tocaba la flauta todas las noches en la plaza de Tolvana era conocida por todos. Incluso Kirito la escuchaba desde un rincón escondido con bastante frecuencia. Que hubiera alguien dispuesto a tocar y cantar hacía su prisión algo más llevadera. La chica en cuestión, Yuna, estaba sentada a la derecha de Nautilus. Ella y Sinon habían dejado a Asuna entre ellas y conversaban en voz baja pero animada con el último miembro de su grupo temporal. Asuna. Kirito aún no había visto su rostro. Todos sí, quizá con la excepción de Sinon, que parecía conocerla. Incluso durante la cena, Asuna no se quitó la capucha. Kirito no pudo evitar preguntarse por qué. Durante toda la comida, su mirada se posó en ella, pero siempre la apartaba rápidamente. Ejem. ¿Deberíamos hablar de tácticas? Sinon se aclaró la garganta y Kirito giró la cabeza hacia ella. Parecía tranquila y seria, incluso cuando sonreía. ¿Qué tal si empezamos diciendo en qué somos buenos? Nos dará una idea de qué esperar. Al ver que nadie ponía objeción, Drifter fue primero, tal como lo había sugerido. Bueno, soy Drifter, un usuario de lanza. Soy bueno controlando multitudes y puedo respaldar a los luchadores de vanguardia desde atrás. Nautilus, combate cuerpo a cuerpo. Soy el tanque principal de nuestro grupo. Y yo soy Yuna. Juego como apoyo y sanador, aunque también puedo usar una daga si la situación lo requiere. Cicatrización. Kirito no pudo evitar interrumpir las presentaciones con un grito de sorpresa. Las otras 2 chicas estaban igual de sorprendidas que él. Yuna mantuvo la sonrisa, aunque miró brevemente a Drifter y Nautilus, quienes asintieron sutilmente. Probablemente ya habían hablado de antemano sobre si revelar la habilidad de Yuna o no. Sí, la curación. Es muy poca y muy lenta, pero puedo regenerar la salud con mis canciones. Kirito y Sinon se miraron boquiabiertos, pero sin saber qué decir. Así que la chica decidió pasar de largo y presentarse. Soy Sinon, como ya sabes. También uso una daga, pero con lo que realmente soy buena es con esto. Sinon le mostró las muchas picas que llevaba consigo. Kirito ya las había visto antes, y tendría que preguntarle dónde podía conseguir algunas. Es una lástima que Sao no tenga arcos, me encantaría probar uno. Asuna. HM. Uso un estoque. Soy rápido, pero no inflijo tanto daño de un solo golpe como otros. ¿Un estoque, Asuna probablemente había invertido todas sus estadísticas en DES. Eso era lo que Kirito haría en su lugar, al menos. Eso significaba que estaría frágil.
Asuna y Drifter podrían colaborar para controlar a la multitud, o tal vez la espada china estaría mejor preparada, lista para intervenir en cualquier momento. Kirito, sobresaltado, se dio cuenta de que todos lo miraban, esperando a que el último miembro del grupo, él, se presentara. Mientras tanto, había estado observando a Asuna, sumido en sus pensamientos, durante los últimos segundos, intentando encontrar la mejor manera de coordinarse con ella. Kirito sintió que le ardían las mejillas. Waya, soy Kirito, y uso una espada de una mano, sin escudo. Mis principales atributos son fuerza y despertar. El grupo se quedó en silencio tras las presentaciones. Drifter parecía estar pensando, rascándose la barbilla con los dedos, mientras los demás simplemente miraban en silencio sus platos vacíos o se observaban entre sí. Quien rompió el silencio fue Sinon. Supongo que, Nautilus y Kirito son nuestra vanguardia. Drifter, Asuna y yo somos la segunda línea, y Yuna nos apoya desde atrás. Kirito asintió, y los demás también. Era la mejor configuración de grupo que podían usar, considerando que prácticamente no sabían nada el uno del otro. Drifter parecía pensar lo mismo. No tenemos tiempo para entrenar juntos antes de la incursión del jefe, así que tendremos que apañárnoslas. Creo que sería mejor que, durante la pelea, cada uno hiciera lo suyo, pero estando atentos. Puede que seamos un grupo temporal, pero debemos apoyarnos mutuamente. La forma en que el lancero dijo eso no dejó lugar a discusión. Especialmente esa última frase. Kirito, no solo él, todos, percibió la férrea determinación que lo sostenía. De esas que tenían una muy buena razón, y probablemente no una agradable. ¿Qué pasa con el cambio, Drifter? Nautilus formuló una pregunta que hizo que Asuna y Sinon ladearan la cabeza, confundidas. O al menos eso fue lo que él creyó que significaba el ligero movimiento de la capucha. Kirito, por otro lado, asintió pensativo. Bien. ¿Alguno de ustedes sabe cómo cambiar? Disculpen si soy tan directo, pero es una técnica que involucra a dos jugadores, y ustedes están solos. Kirito levantó la mano. Asuna y Sinon no. Vio a Drifter reflexionar un momento y luego abrir su menú. Por el movimiento de sus ojos, supuso que el lancero miraba el reloj. Luego volvió a mirar al grupo. Es imprescindible saber Switch. ¿Crees que podríamos entrenar hoy? Ya es de noche, no me refiero a la torre, sino a los lobos y cerdos de afuera. Podemos tener a dos vigilando mientras los demás practican. Eso podría ser una buena idea. Aunque no haya mucho tiempo, entender cómo funciona un interruptor sería beneficioso. También nos daría la oportunidad de luchar en equipo. Los centinelas Kobold de la ruina aparecen en dúos o tríos según la guía, así que también podemos centrarnos en luchar contra varios enemigos. Perdón, pero ¿puedo preguntar qué es un interruptor? Kirito había estado tan concentrado en su conversación con Drifter, ¿cómo había sucedido eso? Que Sinon se vio obligada a interrumpirlos. Kirito se rascó la cabeza, algo avergonzado, mientras que Drifter solo sonrió. Perdón, nos distrajimos demasiado. Por cierto, me alegra verte más abierto, Kirito. ¿Qué idea tan rápida has puesto en esta salida nocturna? Esta vez, Kirito se sonrojó por completo ante el elogio. Drifter sonrió y luego se volvió hacia el resto del grupo. No creo que debamos elegir un líder de partido, considerando que casi no nos conocemos. Yo, me resisto a confiarte mi vida, sin ánimo de ofender. Creo que deberías sentir lo mismo. Razón de más para compartir cualquier sugerencia, incluso si te parece tonta. Es mejor eso que arrepentirse después, ¿no crees? Cuando varias cabezas asintieron, Drifter sonrió, y Kirito volvió a ver ese brillo en sus ojos. Entonces el lancero se giró hacia él, y Kirito sintió de repente que debería haber mantenido la boca cerrada. Volviendo a tu pregunta, Sinon. Kirito, ¿te importaría explicarlo? 1 hora y media después, ya entrada la noche, Asuna y Sinon se encontraron de nuevo en la posada, esta vez en la habitación que compartirían, solo esa noche.
Con la repentina afluencia de jugadores en Tolvana, ya no quedaban habitaciones individuales, así que decidieron que los chicos dormirían en una habitación y las chicas en otra. Eso también significaba que Yuna dormiría con ellos. No es que Sinon se quejara. El músico era una de las personas más amables y encantadoras que había conocido. Por no mencionar que las canciones que tocaba después de cenar eran preciosas. Por un instante, Sinon olvidó que estaba en el juego mortal de Callaba. La chica en cuestión tarareaba una melodía mientras desempacaba. En Sao, eso significaba unos cuantos clics en el menú. Al terminar, se dejó caer en la cama, suspirando. Sinon se preguntó por qué, pero entonces notó que la cantante miraba a Asuna, quien finalmente se había quitado la capa. ¡Wow! Eres bonita, Asuna. La espadachina, Sinon había oído que alguien la llamaba esgrimista, se sonrojó al instante y luego sonrió con tanta dulzura que incluso Sinon se conmovió. Había algo en sus ojos color avellana que podía cautivar a cualquiera. N/A. Bueno, puede que sea un poco simpática como Asuna. Simplemente me gusta mucho su personaje, de acuerdo. En lugar de ser una de esas protagonistas femeninas débiles y damiselas en apuros, es independiente, hábil y muy ruda. Pero prometo que lo moderaré. Gracias. Yuna sonrió y las tres chicas charlaron un rato más. Pero algo preocupaba a su nueva conocida. Sinon lo notó por cómo la cantante abría la boca pero no decía nada, o por cómo seguía frunciendo el ceño ante su... ¿Qué pasa, Yuna? Ah, no es nada. Eso significaba claramente que había algo, pero Sinon no iba a fisgonear. El trío guardó silencio durante los siguientes segundos, antes de que Yuna volviera a hablar. De hecho, no necesitas decirlo si no quieres, Yuna. Esa era Asuna. Por muy callada que fuera, Sinon descubrió que se abría rápidamente a los demás. O tal vez era porque al día siguiente librarían su batalla más peligrosa, así que incluso Asuna se sentía conversadora. No, no es que no quiera hablar de ello, Asuna. Bueno, más o menos. Es solo que, quiero pedirles un favor, pero me da algo de vergüenza hacerlo, ya que es la primera vez que nos vemos. Bueno, después de decir eso, era imposible que las dos no la escucharan. Sinon le dedicó a Yuna una sonrisa alentadora, mientras Asuna se acercaba un poco más a la cantante. Adelante, Yuna. Ahora pertenecemos al mismo grupo, así que no dudes en pedir ayuda. Gracias. ¿Cómo decirlo? Ambos parecen personas sensatas. Estaré jugando atrás, así que quería preguntarles si podrían vigilar a Naoki y a Drifter. Ambos se enredan bastante en una pelea. Sobre todo Drifter. Es un poco sobreprotector con los miembros de su grupo. Eso los incluye a ustedes, por supuesto. Pero podría ponerse en peligro por eso. Asuna simplemente asintió, como si fuera obvio. Sinon fue un poco más cautelosa. No porque viera alguna razón para rechazarla, simplemente era su naturaleza. Claro, no hay problema. Pero parece que hay una historia ahí. Yuna sonrió, pero estaba cansada y cansada. Sí. Quizás algún día pueda contarlo, si decides quedarte. Veamos cómo va la incursión mañana. Sí. 3 de diciembre de 2022, laberinto del primer piso. Sonido metálico. Con un fuerte ruido, Diabel clavó su espada en el suelo. Observaba a los 48 jugadores que componían el grupo de la incursión del jefe. Tras él se alzaban unas enormes y amenazantes puertas dobles, con numerosos grabados de hierro, tenuemente iluminadas por antorchas parpadeantes. Escuchen todos. Solo tengo una cosa que decir, Diabel sostuvo la mirada de cada jugador mientras hablaba. Drifter aferró el asta de su lanza. Su determinación era la misma que la de los demás jugadores. Vamos a ganar. Sin perder tiempo, quizá porque no quería dar a nadie la oportunidad de echarse atrás, el líder del grupo de asalto colocó la mano sobre las puertas, que se abrieron con un simple toque. Con cautela, los jugadores entraron en la sala del jefe, un largo pasillo envuelto en oscuridad. No permaneció así por mucho tiempo. Al entrar el grupo, la sala se iluminó, revelando la monstruosidad sentada en un trono en el extremo opuesto.
Con un rugido que los estremeció a todos, el monstruo saltó por el pasillo para encontrarse con ellos. Ilfan, el señor Kobold. Chapter 18. Chapter 18, Callabas Machination Sargo se sentía ansiosa. Sentada en un rincón de su azotea favorita en Tolvana, con vistas a la plaza central, jugueteaba nerviosamente con su cabello. Normalmente, estaría contactando a sus informantes, organizando sus notas y planeando cómo vender su información al mejor precio. Pero ahora, no podía estar tranquila. Kirito acababa de enviarle un breve mensaje diciendo que estaban frente a la sala del jefe. Durante todo el mes, se había esforzado al máximo para descubrir toda la información posible sobre Ilfan, el señor Kobold. Incluso completó todas las misiones disponibles en el primer piso para ver si había algo nuevo. Lo único que no pudo hacer fue luchar contra el grupo de asalto. Solo esperaba que todo saliera bien. Su escape y supervivencia dependían de que ganaran esta batalla sin muchas bajas. O, mejor aún, sin ninguna. No podían perder. La agente de información estaba tan absorta en sus pensamientos que tardó unos segundos en notar el parpadeo en su. Era una notificación diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. Parecía casi una cámara. Insegura, la tocó. Al instante siguiente, se quedó boquiabierta. Mierda. Ya. Con un último gemido lastimero, un kobold de la ruina fue cortado en dos. Al no ver más enemigos cerca, Klein envainó su katana e inspeccionó a su grupo. Estaban cansados, pero por lo demás ilesos. Klein se sintió orgulloso de ellos. A él y a sus amigos les había llevado un buen rato abandonar la ciudad de los comienzos después del primer día. Tenían miedo, no había una forma agradable de decirlo. Pero al final lo lograron. Claro, este era solo el segundo día que entraban en la torre, ya que antes no se sentían seguros de sus habilidades. Pero estaban allí. Si mantenemos el ritmo alcanzaremos a las grandes ligas en poco tiempo, jefe. ¿Sí? El aspirante a samurái chocó los puños con uno de los miembros de su grupo. A veces, Klein lamentaba no haber insistido más para que Kirito se uniera a él y a sus amigos. Si el pelinegro lo hubiera hecho, Klein sabía que ya estarían en las grandes ligas. Pero aunque ese no fuera el caso por ahora, estaban progresando bien, o eso creía él. Jefe, necesita ver esto. Confundido por el tono vacilante, Klein se giró hacia uno de sus amigos, al mismo tiempo que notaba la nueva notificación en su. Pensando que era un mensaje nuevo, lo pulsó distraídamente. Una pantalla apareció frente a él, y a Klein se le salieron los ojos de las órbitas al ver lo que mostraba. Mierda. A lo largo de todo el primer piso de Aincrad, miles de jugadores descubrieron el nuevo icono en sus menús y lo abrieron casi por reflejo. Esos mismos miles de jugadores quedaron atónitos, con el rostro coloreado de sorpresa. Observaron en la pantalla que tenían delante como unos 40 jugadores entraban con cautela en una sala oscura. Entonces vieron que esa misma sala se iluminaba y un monstruo de más de 3 metros de altura se enfrentaba a ellos. Rugido. El grito bestial resonó por todo el primer piso, especialmente en la ciudad de los comienzos y Tolvana, donde se congregaban miles de jugadores. Observaron con miedo y horror cómo un par de palabras aparecían sobre el monstruo. Ilfan, el señor Kobold. Los jugadores estaban tan concentrados en las escenas que se mostraban que apenas notaron el título manifestándose sobre las pantallas de una manera dramáticamente tardía que gritaba a Kiko Callaba. Transmisión en vivo del jefe del primer piso. En algún lugar de Japón, un hombre de unos 30 y tantos años dormía en una posición que seguramente le causaría dolor de cuello, con el cuerpo inclinado sobre su escritorio, la cabeza apoyada en los brazos cruzados y las gafas torcidas, logrando de algún modo no caerse. Señor. ¿Qué? Con un fuerte ruido, alguien irrumpió en la habitación con tanta fuerza que la puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared, despertando a Kikouka Seihiro. ¿Qué es? El líder del equipo de rescate de víctimas del caso Sword Art Online se alisó las arrugas del traje, insatisfecho con lo abrupto de su despertar, o incluso con que hubiera ocurrido.
El número de jugadores de SAO fallecidos acababa de alcanzar los 2000, y su equipo aún no había logrado ningún progreso para descifrar el sistema de Callaba y liberar a las víctimas. Estaba bajo mucha presión y no había dormido bien en días, como lo demostraba el hecho de que se quedara dormido en su oficina. Lo siento señor, pero necesita ver esto. Sin embargo, algo en el comportamiento de su subordinado le indicó que la cosa iba en serio. La forma en que se le salían los ojos de las órbitas y la urgencia en su voz preocuparon a Kikouka. Agarró la tableta que le ofrecía y frunció el ceño. No comprendía bien lo que veía. ¿Qué estoy mirando? Es una transmisión en vivo de los jugadores de SAO luchando contra el jefe del primer piso de Aincrad. Kikouka casi deja caer la tableta. Esos son jugadores de SAO. Y este monstruo, van a luchar contra él. Su subordinado tragó saliva y asintió. Kikouka observó durante unos segundos más como el monstruo, que parecía llamarse Ilfan o algo así, gruñía. Algunos jugadores retrocedieron, con el miedo y la aprensión reflejados en sus rostros, pero ninguno huyó. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Por fin logramos entrar al sistema cardinal? No. No exactamente. Su mirada se dirigió hacia el hombre, que parecía increíblemente incómodo y avergonzado. Entonces, ¿cómo? Una vez más, su subordinado tragó saliva, con la frente empapada de sudor. Encendió la computadora de Kikouka y la puso en un sitio web de streaming de vídeos. Luego, sintonizó el televisor del rincón con un canal de noticias. Para entonces, Kikouka tenía un mal presentimiento, que empeoró al ver el mismo video reproduciéndose en la tableta que tenía en las manos, y también en los otros dos dispositivos. Señor, está en todas partes. No solo en Japón, sino en todo el mundo, miles y luego millones de personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ver cómo 4 docenas de personas luchaban por sobrevivir. Al principio, muchos no entendieron lo que veían, pero quienes habían oído hablar del incidente de SAO no tardaron en comprenderlo y compartir la noticia. Por segunda vez en poco más de un mes, el mundo se conmocionó. Cuando se supo por primera vez que un loco había atrapado a 10.000 almas en un juego mortal, muchos no lo creyeron. Pero a medida que morían más y más jugadores, el resto no despertaba, y los medios de comunicación de todo el mundo lo reportaban, todos comprendieron que era real. Cuando al mes siguiente solo ocurrieron muertes, la mayoría de la gente, especialmente la de otros países, lo catalogó rápidamente como otro incidente trágico y lo olvidó. Pero ahora, el mundo observaba con inquietud cómo los jugadores arriesgaban sus vidas, casi como si fueran gladiadores de la antigüedad. Los gobiernos intentaron, sin éxito, contener las noticias. En cuanto desconectaban un sitio web de transmisión de video, aparecían otros 10. Finalmente, se dieron por vencidos. Era evidente que Callaba quería que el mundo lo viera, y se aseguraría de que así fuera. Para alguien capaz de secuestrar a 10.000 personas en un videojuego, no era de extrañar que también pudiera hackear su camino para conseguir lo que quería. Pero Drifter no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo. Ni siquiera sabía que los demás jugadores lo estaban observando, y mucho menos el mundo real. Y aunque lo supiera, no le importaría ahora mismo. No cuando un monstruo de 4 metros de altura con un hacha gigantesca le rugía. Drifter había luchado contra lobos y jabalíes, e incluso contra peces, lo cual no parecía muy impresionante, pero había que recordar que esas mismas criaturas habían matado a cientos de jugadores. También tenía mucha experiencia con los kobolds de la ruina, así que pensó que su señor no sería muy diferente. Más fuerte, más temible y mucho más letal, sí. Pero al menos similar. Esto no era lo que tenía delante. Lo que veía era un verdadero monstruo. Ilfan tenía el pelaje rojo sangre y ojos crueles, también rojos. Cuando gruñía, la saliva salpicó por todas partes. Al mismo tiempo, aparecieron 3 centinelas kobold de la ruina. Eran muy diferentes a los demás monstruos del laberinto, pues usaban una especie de armadura de placas que les cubría el cuerpo y la cabeza. Cada uno usaba una maza que parecía una enorme roca en un palo. Sin duda, podían partirle la cabeza a alguien de un solo golpe. Diabel apuntó con su espada al jefe y gritó una orden.
Armados de valor, quién sabe dónde, el grupo de asalto, incluido Drifter, gritó y cargó al frente para enfrentarse a sus enemigos. Mientras Diabel y 3 de los grupos más pequeños en los que se dividían luchaban contra Ilfan, Drifter se enfrentó a uno de los enemigos adicionales que el jefe había generado. Como ya habían comentado, Nautilus fue el primero en enfrentarse al enemigo. Sabiendo que tenía menos alcance y, por lo tanto, no podría asestar el primer golpe, el jugador de cabello cenizo levantó su escudo y se preparó para el impacto. Aún así, la fuerza del golpe lo hizo retroceder unos pasos y le redujo la salud. Uf. Cuidado, pegan fuerte. Sin necesidad de que se lo pidieran, Yuna empezó a tocar descanso. Mientras tanto, Kirito saltó hacia adelante y golpeó al enemigo con un cuadrado horizontal. Cambia. Vagabundo. El lancero avanzó, con la punta de lanza serpenteando hacia adelante, apuntando a la abertura del yelmo, pero el centinela Kobold de la ruina movió la cabeza, y el arma de Drifter impactó contra el frío metal, antes de desviarse inofensivamente hacia un lado. Mascullando una maldición en voz baja, decidió ser menos ambicioso con su siguiente golpe y apuntó al antebrazo descubierto de la criatura, siendo recompensado esta vez con un gruñido de dolor. Cambiar. Haciéndose a un lado para esquivar un golpe de la maza, Drifter pidió un cambio, y se dio cuenta de su error solo cuando Nautilus y Asuna avanzaron al mismo tiempo, se vieron intentando atacar y dudaron. Drifter se había acostumbrado a estar en un grupo solo con Yuna y Nautilus, así que solo el espadachín podía cambiar con él. Ahora que había otros en el grupo, olvidó especificar a quién llamaba, de ahí la confusión. Su error fue castigado rápida y brutalmente por el centinela Kobold de la ruina. Drifter solo tuvo tiempo de moverse un poco para amortiguar el golpe antes de que una maza lo hiciera rodar hacia atrás, aplastándolo en el costado. Vagabundo. Estoy bien. Se puso de pie rápidamente y comprobó que su salud había bajado al límite superior del amarillo. Había recibido bastante daño, pero no lo suficiente como para poner su vida en peligro. Al levantar la vista, Drifter vio que Nautilus ya había conseguido controlar la agresividad del enemigo y colaboraba con Kirito para repelerla. Un preciso golpe de Sinon le dio al Kobold en la cara, justo por donde Drifter no había podido impactar antes. No pudo evitar levantar el pulgar. Gran puntería. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Fui una tontería, lo siento. Hasta luego, Drifter. Concéntrate. A pesar de la situación, Drifter no pudo evitar reírse entre dientes cuando Yuna lo reprendió, sobre todo porque la cantante prácticamente le había metido una poción de salud a la fuerza. Aún así, se reincorporó a la pelea sin dudarlo. Apunta al cuello. Hay espacio entre el casco y la armadura del pecho. Kirito puso sus palabras en acción al ejecutar un picadura, clavándose profundamente con su espada de una mano en dicha abertura y asestando un golpe crítico. Con una ráfaga de golpes rápidos de Asuna, el centinela Kobold de la ruina se convirtió en polígonos. Aprovechando que ya no aparecían más enemigos, el grupo se detuvo para recuperar el aliento. Drifter observó brevemente a los demás luchando contra el jefe y, aunque deseó poder ayudar, sabía que era mejor seguir con el plan. Al menos todo parecía ir bien. Diabel rotaba a los grupos que tanqueaban a Ilfan el señor Kobold de tal manera que, en cuanto la salud de alguien bajaba, lo sustituyeran. Contento de que todo estuviera bien, Drifter se dirigió a su grupo para disculparse. Lo siento, metí la pata. Está bien, no pasó nada malo. Sí, no te castigues todavía. No lo haré. Y no volverá a suceder. Equipos F y G, entren. Equipo H, están apareciendo más enemigos, encárguense de ellos. Entendido. Diabel se giró brevemente para gritarles órdenes, y Kirito respondió con un grito. El peliazul había hecho un trabajo estelar liderando la batalla hasta ahora, pero la presión sobre él era mucha. Yuna apretó rápidamente la mano de Drifter, y él les dedicó a ella y a Nautilus una sonrisa antes de reincorporarse a la batalla con los demás. Esta vez, fue mucho más cuidadoso al activar los interruptores. Última barra de HP. Sigue así.
Mientras Ilfan, el señor Kobold, se quedaba sin vida, apareció un nuevo grupo de centinelas Kobold de la ruina, que se dividieron rápidamente entre los grupos de apoyo y fueron eliminados. Entonces, la vida de Ilfan se puso roja, y el monstruo rugió antes de arrojar su hacha y escudo. Ahora, iba a usar su talwar, ¿o? Drifter frunció el ceño al ver la larga espada que el jefe había sacado. No se parecía a los dibujos que había visto en la guía. Tal vez algo recordaba mal la apariencia del arma. Para ser honestos, no parecía propio de ella. Mientras Diabel gritaba a los demás que se mantuvieran atrás y cargaba para asestar el golpe final, ignorando el plan que él mismo había trazado, hay que decirlo, Drifter vislumbró la expresión horrorizada de Kirito, y de repente su peor sospecha se hizo realidad. Ya se movía incluso antes de que el grito de advertencia del espadachín cortara el aire. No sirve. Retrocede lo más rápido que puedas. Eso no es un talwar, es un nogachi. Chapter 19. Chapter 19, Clearing de un St. Floor and Beater. El tiempo pareció ralentizarse. Al menos así lo sintió Drifter cuando corrió hacia Diabel, solo para presenciar cómo su líder era alcanzado por una brutal habilidad combinada de Ilfan, el señor Kobold, para la que no estaba preparado y que no le dejó tiempo para defenderse. Diabel. El primer golpe lanzó al escudero por los aires, mientras que el segundo y el tercero lo derribaron como una bala de cañón. Drifter hizo una mueca, consciente de que las posibilidades de que Diabel sobreviviera a una secuencia de ataques como esa eran escasas. Kirito, que había empezado a moverse una fracción de segundo después que él, corrió hacia el jugador de pelo azul. Drifter no lo hizo. En cambio, se apresuró a interceptar al jefe. El grupo de asalto había planeado y preparado enfrentarse a un Ilfan armado con una talwar, con un alcance más corto y un conjunto de habilidades completamente diferente. No a este monstruo con la espada larga de aspecto feroz que Kirito llamaba Nogachi. Ya la habían visto en acción, y golpeaba rápido y contundentemente. Drifter sabía que si permitía que el jefe se desatara entre los demás jugadores, quienes aún estaban atónitos tras ver cómo Diabel era derrotado con tanta facilidad, sería una masacre. Por supuesto, Drifter no estaba más preparado que ellos para enfrentarse al jefe. Tampoco tenía ni idea de qué patrones de ataque y habilidades tenía ahora Ilfan, el señor Kobold, y era muy posible que estuviera corriendo hacia su muerte. Pero tenía que hacer algo. Y algo hizo. Fue una estupidez, quizá, pero Drifter se abalanzó sobre él con una púa de furia. La punta de su arma impactó contra el costado de la espada de Ilfan, alejándola de los jugadores que estaba a punto de abatir. El Nogachi se estrelló contra el suelo, abriendo un profundo desfiladero, pero afortunadamente no alcanzó a nadie. Desafortunadamente, aunque Drifter probablemente había salvado un par de vidas, sus acciones también hicieron que el jefe se centrara en él. Después de todo, el sistema de agresividad de Ilfan era mucho más desarrollado que el de los mods normales. Drifter abrió los ojos de par en par al ver los crueles ojos rojos fijos en él, mientras el jefe retraía los labios en un gruñido que dejaba al descubierto todos sus afilados dientes. Tonterías. Nunca te diste cuenta de lo mal que la habías metido hasta después. La retrospectiva era realmente asombrosa. Por ejemplo, ahora Drifter consideraba que quizá arremeter contra el jefe sediento de sangre no fue la mejor decisión. Por suerte, había otros con tan poco sentido común como él. Vagabundo, cambia. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar lo que sucedía, y Drifter retrocedió y observó cómo Nautilus chocaba con Ilfan, el señor Kobold, hundiendo su espada en el flanco del Kobold. Ilfan rugió de ira, pero solo recibió como respuesta una de las picas arrojadizas de Sinon incrustada en su ojo izquierdo. Raak. El jefe se volvió loco tras el último golpe. Con un coletazo, todos los jugadores cercanos salieron volando, incluido Drifter. El daño no fue mucho, pero fue más que suficiente para obligarlos a alejarse. A todos menos a uno. Ilfan, el señor Kobold, se había dado la vuelta cuando Sinon lo hirió, y, por ello, Nautilus quedó en el punto ciego de su siguiente ataque. Ahora, el espadachín estaba solo contra el jefe. ¡No! ¡No!
Dos gritos idénticos cortaron el aire mientras Yuna y Drifter observaban horrorizados. Su amigo parecía paralizado por el miedo y no hizo ningún movimiento para esquivar o bloquear la habilidad con la espada. Drifter vislumbró el rostro de Nautilus y vio la desesperación y la reticencia en sus ojos. Por desgracia, era demasiado tarde. Justo cuando el colmillo Y estaba a punto de golpear a Nautilus de forma similar a como lo había hecho con Diabel, una figura de cabello negro interceptó el ataque con una habilidad propia con la espada. Las dos armas chocaron y retrocedieron por el impacto, al igual que sus portadores. Cambiar. Mientras se tambaleaba hacia atrás, Kirito gritó una orden. Asuna debió de moverse incluso antes de que Kirito hablara, pues llegó a Ilfan en un instante. Su estoque brilló y apuñaló al jefe varias veces, tan rápido que a Drifter le costó vislumbrar la delgada hoja. Mientras todo esto sucedía, Drifter no pudo evitar mirar hacia el lugar donde Diabel había caído, y Kirito lo había estado ayudando momentos antes. Para su desesperación, no había rastro del líder de su grupo de asalto, salvo algunos destellos que se desvanecieron rápidamente en el aire. Reprimiendo un grito ahogado de tristeza y rabia, Drifter corrió a ayudar a sus amigos. Ya habría tiempo para llorar. Ahora, debían asegurarse de que Diabel fuera la única víctima de la batalla. Un ataque de Ilfan, el señor Kobold rozó el torso de Kirito, y el chico cayó hacia atrás, arrastrando consigo a Asuna, quien se preparaba para otro cambio. Drifter habría sufrido un destino similar de no ser por un hacha gigante de doble filo que se interpuso repentinamente en su camino. Levantó la vista y vio a Ágil, quien con una sonrisa sombría observaba al monstruo. «No tendrás otro, cabrón». Con un gruñido comparable al del jefe, el mercader lo obligó a retroceder. Nautilus, quien parecía haber recuperado por fin el control de sus extremidades, acudió en su ayuda, y juntos, el trío de Drifter, Nautilus y Ágil, con un notable apoyo a distancia de Sinon, contuvieron al jefe mientras Kirito y Asuna se recuperaban. Pero no fue fácil. Los nuevos patrones de ataque que usaba Ilfan, el señor Kobold, eran completamente diferentes a todo lo que habían visto y preparado antes. De repente, Drifter tuvo una revelación. Había alguien entre ellos que había visto una Nodachi en uso. Intercambió una mirada rápida con Ágil, sabiendo que el comerciante captaba rápidamente la situación. No se decepcionó. Mientras Drifter y Nautilus hacían todo lo posible para desviar y bloquear la ofensiva del jefe, Ágil giró para enfrentar al joven espadachín. «Lo mantendremos a raya hasta que te recuperes». Kirito asintió y bebió rápidamente una poción de salud antes de girarse para hablar de algo con Asuna. Drifter no le prestaba atención, pues estaba ocupado intentando no morir. Después de esquivar un ataque particularmente feroz de Ilfan, el señor Kobold miró fijamente a Kibao y a los otros jugadores, quienes todavía estaban aturdidos por la muerte de Diabel. ¿Qué carajo estás esperando? Eso pareció sacarlos de su trance de dolor. Gritando, se lanzaron con furia, decididos a derribar al jefe. Su renovado vigor duró unos 5 segundos, el tiempo que tardó la IA de Ilfan en decidir que no quería ser rodeada. El jefe saltó repentinamente hacia una columna, usándola como plataforma para lanzarse contra Drifter y Ágil, quienes parecían concentrar la mayor parte de su agresividad. Y, por segunda vez en la batalla, un espadachín de pelo negro lo interceptó. Kirito parecía haber usado una habilidad con la espada para catapultarse por los aires hacia Ilfan, el señor Kobold, algo que Drifter tendría que intentar más tarde. Como resultado, tanto el jugador como el jefe se detuvieron en el aire y cayeron al suelo. Cambiar. Ya en posición, Asuna obedeció la orden con prontitud y, con una coordinación asombrosa, repelió a Ilfan lo justo para que la siguiente habilidad de Kirito, un simple vertical, atravesar a la guardia del jefe, clavándose profundamente en el estómago y dibujando una línea roja hacia arriba, casi separando el brazo derecho del monstruo de su cuerpo. Con un ruido alegre, Ilfan, el señor Kobold, se hizo añicos. ¡Felicitaciones! Kirito se arrodilló, con la espada aún firmemente agarrada entre los dedos. Por un instante, su respiración entrecortada fue lo único que se escuchó en la sala del jefe, antes de que finalmente alguien rompiera a aplaudir.
Ganamos. ¡Guau! Mientras otros saltaban y se abrazaban en celebración, Drifter se sentó, jadeando. Se sentía tan eufórico como todos los demás por finalmente haber dado el primer paso para escapar de Shao, pero había sido él quien recibió la peor parte del último ataque desenfrenado de Ilfan. ¿Cómo te sientes? Bueno, no solo él. Nautilus y Ágil se desplomaron junto a Drifter, igual de cansados. Los tres tuvieron que contener al jefe ellos solos, y aparte del espadachín de pelo cenizo, ninguno estaba preparado para ello. Abollado. Ja. Dímelo tú. El comerciante resopló y le dio una palmadita a Drifter en la espalda. Sintió otra mano, mucho más suave, que le apretaba el hombro con suavidad y le dedicó una sonrisa a Yuna, que se había unido a ellos. Parecía feliz, pero aún se notaba cierta tensión en su rostro. Hola, Yun. ¿Cómo estás? Está bien. Estoy más preocupado por... La cantante no terminó la frase. Su voz era un susurro tan bajo que solo Drifter pudo oírla. Siguiendo su mirada, vio a Nautilus con las rodillas contra el pecho y la mirada perdida. Frunciendo el ceño, Drifter recordó la pelea. La forma en que Nautilus se quedó paralizado había sido bastante extraña. Y, por lo que parecía, Yuna sabía de qué se trataba. Pero podrían hablar de esto más tarde, cuando solo estuvieran los tres. Ahora, lo que debían hacer era asegurarse de que no se estuviera atormentando por ello. Nautilus, ¿estás? ¿Por qué? La aguda pregunta interrumpió cualquier cosa que Drifter quisiera decir. Se giró y vio a Kibao arrodillado, con los puños apretados. A su alrededor, los miembros de su grupo, inusualmente, no celebraban su victoria. En cambio, parecían enojados. ¿Por qué dejaste morir a Diabel? La pregunta iba dirigida a Kirito, quien seguía en el mismo sitio. Lentamente, los jugadores que se habían acercado al felicitarlo retrocedieron, dejando una línea de visión clara entre él y Kibao. Sabías los movimientos del jefe. Si hubieras compartido lo que sabías de antemano, no habría muerto. Kibao tenía lágrimas en los ojos, pero en ese momento Drifter no podía compadecerse. Solo podía pensar en, ¿eres estúpido? La voz de Sinon era tan áspera que incluso Drifter se estremeció. Tenía los brazos cruzados y miraba a Kibao como si fuera un idiota. ¿Tú? ¿Qué? ¿Crees que Kirito quería que Diabel muriera? Todos leímos la guía. Decía claramente que Ilfan usaría un taluar. Nadie podría haber sabido que Callaba haría cambios en el jefe. Kibao se apartó de la mirada penetrante de Sinon, y Drifter no lo culpó. Siempre eran los callados los que daban más miedo. Pero los miembros de su grupo no iban a quedarse callados. Uno de ellos señaló a Kirito con aire acusador. Debe ser un betatester. Por eso conocía todos los patrones de ataque del jefe. Lo sabía, pero no nos lo dijo. Debe haber otros betatesters aquí también, ¿no? Ese jugador simplemente ignoró lo que Sinon había dicho y, para horror de Drifter, otros jugadores pronto empezaron a repetir sus palabras. Se lanzaron miradas de sospecha, y pudo prever que el grupo de asalto se desmoronaba en ese mismo instante. Pero había una preocupación más urgente. Indicándoles a Yuna y Nautilus que lo siguieran, se acercó a Kirito, Sinon y una hermosa chica castaña a la que nunca había visto. Asuna no estaba a la vista, aunque seguía en el grupo, así que debía de estar viva. O le tomó unos segundos conectarlo y darse cuenta de que la nueva chica era Asuna. Su capucha debió romperse durante la batalla, o se la quitó. Vagabundo, esto no pinta bien. No, no lo es. Tal vez Drifter no debería sorprenderse de que Ágil lo hubiera seguido, el hombre mucho más grande que ahora estaba frente a Kirito. Ambos comprendían que ya no importaba si Kirito era un beta tester o no. Los demás jugadores parecían listos para un linchamiento público. Ja. El lancero seguía intentando calmar la situación cuando una risa fría y amarga interrumpió sus pensamientos. Se giró y vio a Kirito levantarse con una expresión de desdén que habría hecho que Drifter quisiera golpearlo de no ser por lo obviamente falsa y forzada que parecía desde tan cerca. ¿Un beta tester? PFFT. Ojalá no me compararas con esos novatos.
Mientras hablaba, Kirito se abrió paso entre Asuna y Sinon, pero ambas estaban demasiado aturdidas por su repentino cambio como para reaccionar. Con pasos pausados, el joven espadachín se dirigió hacia las escaleras que habían aparecido tras derrotar a Ilfan, el señor Kobold. ¿Qué? La mayoría de los 1000 probadores beta eran principiantes que ni siquiera sabían cómo subir de nivel. Ustedes son mejores que ellos. Pero yo no soy como ellos. Logré un nivel más alto que nadie durante la prueba beta. Kirito se detuvo y puso una mano en sus caderas. Conocía las habilidades del jefe porque luché contra monstruos con katana en pisos muy por encima del nuestro. Sé mucho más. Mucho más que cualquier informante. El chico escudriñó a la multitud con una mirada de desprecio, rebosando superioridad. Drifter no lo creyó ni por un segundo. Pero otros sí. Eso es incluso peor que un beta tester. Estás haciendo trampa. Un tramposo. Repitiendo las palabras de Kibao, los jugadores que momentos después habían estado elogiando a Kirito por su magistral demostración de habilidades con la espada, ahora lo maldijeron. Oye. Eso no es. Drifter detuvo a Asuna sujetándola del hombro, y Nautilus hizo lo mismo con Yuna. Ambas chicas estaban a punto de saltar para defender a su compañera de grupo. Miraron fijamente a los chicos, pero Drifter negó con la cabeza disimuladamente. Déjalo. Esto no es algo que podamos detener ahora. Hablaremos más tarde. Añadió esa última frase para evitar malentendidos. Drifter y Ágil, al ser un poco mayores y tener más experiencia en la vida real, tenían una idea de la jugada que Kirito estaba tramando. Y, aunque les costara admitirlo, era la mejor opción. No la más correcta ni la más justa, pero la mejor al fin y al cabo. Un beta tester y un tramposo, es un golpeador. Drifter no sabía quién fue el primero en inventar el juego de palabras, pero se popularizó rápidamente. Pronto, la mayoría de los jugadores lo gritaban en tono acusador. Pero, claro, Kirito aún no había terminado. Con unos toques rápidos en su menú, un abrigo negro le cubrió los hombros. Un batidor, me gusta. Así es, soy un batidor. De ahora en adelante, no me confundas con otros probadores. G. Con su abrigo ondeando al viento invisible, Kirito empujó las puertas que conducían al segundo piso y entró. En ese mismo instante, Drifter, Yuna, Nautilus, Sinon y Asuna recibieron una notificación informándoles de que había abandonado la fiesta. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.